que nosotros podemos ver en los huesos que están conformando el tórax y el abdomen. Y que nosotros sabemos que el tórax está conformado, bueno, está el tórax, pero también a nivel del abdomen se puede ver algunos huesos, y lo que nosotros tenemos que ver es lo que es columna lumbar, lumbosacra y lo que es la pelvis. Esas son las cosas que nosotros vamos a ver. Esto nos está ayudando. Bueno, a mí no me importa, pero ustedes, eso, ahí está. Listo. Yo les había indicado que el esqueleto, digamos que el tórax, tiene necesariamente que dividirse, o el estudio radiológico del tórax, tiene que necesariamente dividirse en dos situaciones, porque en la cavidad torácica, además del esqueleto que está conformando el tórax, se tiene que tomar en cuenta que hay órganos contenidos dentro de la cavidad torácica. Y como estos órganos que están contenidos dentro de la cavidad torácica son órganos que pueden tener una diferente densidad, de hecho tienen una diferente densidad, entonces se sobreentiende que con la misma cantidad de rayos impregnados en estas estructuras no se va a poder llegar a estudiar el esqueleto del tórax o las partes blandas. Y por eso es lo que se hace una diferenciación. Cuando nosotros queremos estudiar las partes blandas, o sea, el contenido de la cavidad torácica, lo que es corazón y pulmones, se pide o se tiene que pedir una radiografía estándar de tórax. La radiografía estándar de tórax, por lo tanto, nos permitirá estudiar lo que es corazón y pulmón. En cambio, cuando nosotros queremos estudiar lo que es el tórax óseo, nosotros tenemos que pedir una radiografía del tórax óseo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos imágenes que son no necesariamente de la misma persona, pero que nos puede indicar justamente lo que yo les estoy diciendo. Esta radiografía es una radiografía que tiene una densidad diferente a esta. Esta radiografía, que es una radiografía estándar de tórax, es una radiografía que nos permite estudiar el corazón, la silueta del corazón, la silueta cardíaca y obviamente los pulmones. Difunde de alguna manera las estructuras óseas, entonces no son tan evidentes. En cambio, si nosotros podemos quitar el corazón y los pulmones, esta radiografía nos permite ver incluso un poco más de la parte ósea del tórax. Entonces, la una, por lo tanto, es una radiografía estándar de tórax y la otra es un tórax óseo. Así se tiene que ver. ¿Qué estructuras nosotros vemos a nivel de la radiografía estándar de tórax? Lo mismo, pero obviamente en diferentes densidades, ¿cierto? Aquí tenemos obviamente la cubierta del corazón, tenemos la trama pulmonar, que al referirme del trama pulmonar, me estoy refiriendo a la división de los bronquios, justamente que empieza a nivel de los cilios de los pulmones y después se van hacia la periferia. Estamos viendo también aquí las cúpulas del diafragma, indirectamente, porque el diafragma es un músculo y por lo tanto es un músculo que no es visible radiológicamente, pero estas cúpulas del diafragma están marcando la división entre el tórax y el abdomen. ¿De acuerdo? Eso es en definitiva lo que nosotros tenemos que ver en una radiografía estándar del tórax. En cambio, en una radiografía, en un tórax óseo, ahí tenemos que ver, como yo les había dicho, no importa que yo quiera estudiar solamente esta costilla y tenga problemas, digamos, tenga una sospecha de que esta costilla, por ejemplo, está rota, no tengo que pedir una radiografía de esta costilla, sino que tengo que pedir una radiografía de la región. Y por lo tanto, la forma como tengo que pedir es una radiografía, un tórax óseo. ¿Bueno? Entonces, en esta región del tórax óseo, ¿qué nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver parte de la columna cervical, que no se la aprecia muy bien, toda la columna dorsal y parte de la columna lumbar, que tampoco se la aprecia muy bien. Tenemos que ver la articulación externo-clavicular. Tenemos que ver la clavícula, ¿ya? Tenemos que ver, obviamente, la parte proximal
de las que está marcado o que está marcando la referencia a las primeras costillas, y obviamente tenemos que ver las costillas. Pero para estudiar las costillas, nosotros también tenemos que hacer una orientación espacial. Sabemos que las costillas empiezan en un sitio, pero terminan en otro sitio, un poco más abajo. Y por eso da la apariencia de que las costillas se mezclan entre sí. Entonces es una práctica, es un consejo, ya debo decir, que no hay que ver las costillas así de entrada y de una manera en conjunto porque nos vamos a confundir. Entonces hay que seguirla casi con el reloj y saber si esta costilla va a terminar acá o esta costilla va a terminar más acá. Y por eso es lo que hay que seguir a esta costilla hasta acá. Fíjense, esta costilla, ¿dónde termina? Termina acá, ¿de acuerdo? Y si nosotros vamos o tenemos una sospecha de que hay una fractura, por ejemplo, de la costilla, tenemos que seguirle la costilla en todo su trayecto para ver qué es lo que nosotros presentamos en todo el trayecto de la costilla. Esta es una forma de examinar las costillas. ¿De acuerdo? Y además también tenemos parte de la escápula. Ya no podemos ver en una radiografía, en un tórax óseo, no necesariamente se ve la articulación neuronal porque no es una radiografía para eso. Tenemos que ver las cúpulas del diafragma y aquí tenemos esto de aquí que es la cámara aérea del estómago. Esta cámara aérea del estómago también nos indica una cosa. La presencia de la cámara aérea del estómago nos indica que esta radiografía está tomada de pie, ¿sí? Porque en ocasiones, no sé, incluso hasta por falta de tecnología, es más fácil tomar una radiografía acostado, ¿ya? A tomar una radiografía de pie, pero la radiografía tiene que tomarse de pie. La radiografía, el tórax óseo y la estándar de tórax tiene que tomarse de pie. Y entonces, la presencia de esta cámara aérea del estómago es lo que nos da a pensar que esta radiografía obviamente está tomada, porque el aire tiende a subir. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos nosotros en la radiografía del tórax. Ahora, nosotros también podemos tomar una radiografía lateral. Igual que sucedía en la radiografía anteroposterior el tórax óseo, también nosotros podemos pedir una lateral del tórax óseo. Y ahí, por ejemplo, en esta radiografía, ahí nos pueden ayudar mucho, porque aquí se ven claramente las diferentes vértebras que están formadas. Entonces, ¿qué características tienen las vértebras? En el tórax son vértebras rectangulares. La presencia de los espacios intervertebrales tiene que estar, pues obviamente, presentes y paralelos entre sí, y tiene que verse también la desviación normal, la curvatura normal que presenta la parte torácica. ¿Cómo se llama esta curvatura normal? Esta es la... ¿Qué pasa si nosotros vemos una radiografía en un paciente anciano? Vamos a ver cambios a ese nivel, vamos a ver un aumento de la fibrosis normal, vamos a ver una disminución evidente del tamaño de los cuerpos vertebrales. Probablemente vamos a ver la presencia de unas estructuras que se forman en los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales que se llaman osteopitos, ¿ya? Y también vamos a ver probablemente una disminución evidente de los espacios intervertebrales. Pero casualmente los ancianos no son personas que presenten hernias de disco, ¿ya? Y menos a nivel de la cavidad torácica, menos a nivel del tórax. Las hernias de disco se presentan en la gran mayoría de casos, en el 98% de los casos a nivel de la región lumbar y cervical, ¿ya?
a nivel del tórax, no hay hernia de disco, no hay hernia de disco. ¿De acuerdo? Y eso la explicación es lógica. ¿Por qué? Porque a ese nivel el tórax como que se mueve medio en bloque. ¿Ya? ¿Qué es lo que se mueve medio individualmente? El cuello o la columna lumbar baja. ¿De acuerdo? Esa. Y además, la columna lumbar es la que hace la transición entre la columna y el sacro. ¿Cierto? Esa es la razón por la que se presentan las hernias de disco. Bien. Bueno, y seguimos. ¿Qué nomás tenemos que ver también? Tenemos que ver obviamente la columna lumbar. La columna lumbar que nos va a presentar. Radiografías antero-posteriores de la columna lumbar. La columna lumbar también se puede estudiar en una radiografía lateral. ¿Ya? En esta radiografía antero-posterior tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver la alineación de la columna. A nivel de la columna lumbar no debe existir ninguna desviación anormal en el sentido antero-posterior. No debe haber escoliosis, por lo tanto. Tenemos que ver qué cosa. Tenemos que ver los cuerpos vertebrales que son rectangulares, la alineación que debe haber entre el cuerpo vertebral de arriba con el de abajo. Tenemos que ver las aposis espinosas, que son estas estructuras, aposis espinosas. Tenemos o nos permite ver las aposis transversas, y la característica de las aposis transversas de estas vértebras lumbares es que son aposis transversas anchas. ¿De acuerdo? Tenemos que ver también las aposis articulares. Aquí tenemos la aposis articular superior de esta vértebra, que se articula con la aposis articular inferior de la vértebra de arriba, tanto en un lado como en el otro lado. La presencia de estas aposis articulares a lo largo de toda la columna, como sucede en este caso, nos demuestra que no existe ningún tipo de alteración a nivel de la columna. Cuando la columna tiene una desviación, porque ya les voy a explicar esto sobre el vídeo, se pierden las aposis articulares. ¿Y a qué desviación me refiero? La columna lumbar y en general toda la columna normalmente es recta, ¿sí? Viendo en el sentido antero-posterior. Cuando yo tengo una desviación para un lado o para el otro lado, ¿de qué estoy hablando? Pero esa desviación no solamente puede darse para un lado o para el otro lado, sino que puede torcerse sobre su propio eje. ¿Ya? Entonces ahí se llama roto escoliosis. ¿Ya? O sea, porque está mezclando, además de la desviación, está mezclando una desviación en sentido rotacional. Entonces, y generalmente la escoliosis no es solamente una desviación, no existe solamente escoliosis, sino también existe rotoescoliosis. Generalmente ya cuando ustedes vean en una interpretación radiológica, cuando existe eso, los radiólogos ponen rotoescoliosis de convexidad a nivel de referencia. Bueno, ustedes ya saben a qué significa. Pero cuando existe, ¿y cómo se da cuenta que el radiólogo que existe rotoescoliosis? Justamente porque estas aposis articulares se pierden. ¿Ya? Porque claro, el momento no es que no existen, existen, pero el momento en que se rotan, se pierde ya la imagen, se superpone y se pierde la imagen. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver la articulación sacroiliaca, de un lado. Tenemos que ver las crestas ilíacas. Estas crestas ilíacas nos dan una información bien importante, suponiendo cuando estamos estudiando una escoliosis. Ustedes ven aquí una doble línea, o una línea adicional, ¿sí la ven? En el un lado y al otro lado. Es como que si existiera un cartílago de crecimiento a ese nivel. Y de hecho, ese es un cartílago de crecimiento. ¿Ya? La presencia de este cartílago de crecimiento nos da a saber que esta radiografía es una radiografía de una persona joven. ¿Ya? Y si es que nosotros estamos estudiando una escoliosis para el lado o
para el otro lado, el otro estudiante también, hay la posibilidad de que esa escoliosis siga avanzando. Pero esa escoliosis sigue avanzando siempre y cuando haya poder, siempre y cuando haya poder de crecimiento. ¿Sí? Y cuando hay ese poder de crecimiento, la única manera de darse cuenta es la presencia de esta línea. Incluso, esta línea se llama el signo de Richter, ¿no? Con ese, doble S, signo de Richter. Entonces, cuando el radiólogo informa Richter positivo. Y al hablar de Richter positivo, significa que existe todavía la presencia de este potencial de crecimiento y por lo tanto se debe tener más cuidado en el tratamiento de la escoliosis. ¿Ya? Bien. Eso es lo que pasa a nivel de la radiografía antero-posterior de la columna. Aquí se le regalo bacerola en la ropa. A mí se me regó bacerola, le quise limpiar así todo apurado, pero me quedó una mancha horrible. ¿Sí la ven? Sí. Eso no es mucho, la bacerola. ¿Cómo sale la bacerola de la señora? A ver. Agua. Pero es el mismo Ese mismo rato le dije. Pero lávele 2 veces. Lávele con agua caliente y con lo que se lava los brazos. Con agua de lava. Porque es de lava y le pongo también. ¿Y con jabón? No. No. Con agua. Con agua. ¿Para que no? ¿Ves? Claro. Me quieren incomodar. Pero bueno. Es más, ya no puedo dar las clases. ¿Qué? ¿Está oscuro? Bueno. Esta es una radiografía lateral de la columna lumbar. ¿Ya? De la columna lumbar, que les digo, no necesito, necesito pedir toda la radiografía de la región, y además también, obviamente, en la columna lumbar se tiene que estudiar la articulación de la quinta vértebra lumbar con el sacro. Por eso es lo que se tiene que pedir una radiografía antero-posterior y una radiografía lateral de la columna lumbosacra. Esa es la manera como se tiene. Bueno, y en una radiografía lateral de la columna lumbosacra vamos a ver lo que no vimos en la radiografía antero-posterior. Tenemos que pedir las radiografías, digamos, tenemos que ver, mejor dicho, las vértebras lumbares, los espacios intervertebrales, que tienen que ser totalmente paralelos, incluso, un poco menos paralelo, pero casi paralelo, entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. ¿Verdad? Este espacio puede a veces, cuando no está muy paralelo, que digamos, nos puede llamar la atención y ver que existe un pintamiento en la parte posterior, de tal manera que este espacio se lo ve como mis dedos, así, cerrado atrás y abierto hacia adelante. Bueno, y esto nos puede dar un signo indirecto de que pueda haber un mal funcionamiento del disco, y obviamente a ese nivel la única manera de que funcione mal el disco es de que haya una hernia. Entonces, si es que viene una persona con dolor a nivel de la región lumbar, nosotros le tomamos una radiografía lumbosacra y vemos un pinzamiento posterior del disco, nos podemos ayudar sin ser el examen ideal para ver una hernia de disco, podemos saber y determinar que se trata de una hernia. ¿De acuerdo? El examen ideal para la hernia de disco es la resonancia magnética. ¿Ya? Pero la radiografía nos puede ayudar. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ya esto, tenemos la articulación lumbosacra, tenemos el promontorio, tenemos el sacro, ¿ya? Y obviamente aquí vamos a ver la presencia de la lordosis lumbar. Lordosis lumbar fisiológica que tiene que estar presente, pero aquí, como es una radiografía, aquí mismo la puesto, una radiografía en presión, esta lordosis lumbar no se la puede apreciar.
Por eso es que esta radiografía forma parte de las radiografías dinámicas de la columna. ¿De acuerdo? En todo caso, la presencia de la lordosis lumbar sí es importante determinar. ¿Cuál era el promontorio? El promontorio es este. Claro. Así es. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía de la columna. ¿Ya? Aparentemente es una radiografía en hiperextensión, pero puede pasar por una radiografía lateral neutra de la columna, ¿no? La presencia de los espacios, ya fíjense, y aquí da la impresión de que esta radiografía es de la misma de la anterior, y por eso vemos aquí cómo se ha corregido y está prácticamente paralelo el espacio. ¿Ya? Está en hiperextensión porque se abren las partes anteriores, ¿ya? Y esto es lo que está determinando de que esta radiografía no muestra alteraciones así evidentes, ¿no? También vemos la presencia de las aposis articulares superiores e inferiores, las articulaciones entre las vértebras. Eso es lo que se debería ver en una radiografía lateral. ¿Ya? Pero como algún rato vimos, estas radiografías laterales a veces no nos enseñan todo, y por eso es lo que tenemos que tomar las radiografías oblicuas. Y en las radiografías oblicuas asoma ya el perrito que ustedes saben, que es el perrito de la champeta, ¿cierto? Yo nunca le reconocí al perro. Yo sí. Yo no. Yo ninguno. Tres perros, güey. Yo mi gato. No, nunca supe cuál era. Es el nombre de aquel. El cotinólogo, el perrito de la champeta, en donde, ¿qué es lo que se muestra? A ver, las orejas, ¿qué son? Los procesos o las facetas articulares superiores. ¿Ya? El hocico es la apósis transversa de la vértebra. El ojo del perro es el pedículo. El cuerpo del perro son las láminas y las caras y las patas delanteras son las facetas articulares inferiores. Estas son las partes del pedículo de la espalda. Las orejas, las facetas articulares superiores, el hocico, los apósitos transversas, el ojo, las láminas, el cuerpo, las láminas y las patas son las facetas articulares inferiores. Bueno, aquí solamente está considerado esto de acá, pero también hay, acuérdense, una cola y las patas que representan la misma situación. ¿De acuerdo? Pero si no, la del otro lado. ¿Sí? Como hay dos facetas articulares superiores, hay dos facetas articulares inferiores, por lo tanto, estas representan las facetas articulares inferiores. Y yo también les había indicado que la integridad de este perro marcaba, obviamente, la normalidad de estas articulaciones.
Ya. Aquí habíamos visto, bueno, este es el ritmo de la mujer normal, ¿ya? Pero esta flecha está indicando que una alteración a nivel del cuello, ¿cierto? Hay un adelgazamiento a nivel del cuello. ¿Eso qué significa? Si ustedes se fijan, aquí están las facetas articulares inferiores, articulando con las facetas articulares inferiores de esta vértebra. Pero además también hay acá y acá, ¿cierto? Eso significa que estas facetas van cediendo, y el momento en que van cediendo, se amputan al cuello del perro. Cuando, antes de que suceda esto, eso es lo que se llamaba, ¿cómo se llamaba esto? Esta situación. Se llamaba espondilolisis, ¿cierto? Y cuando ya el perro está amputado, se llama espondilolisis. ¿Ya? Aquí vemos la amputación del cuello. ¿Ya? Que es diferente acá. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame. ¿No? ¿Todo está bien? Ya. Pues ahí vamos a quedar.